¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Guía Reboe. Mi nombre es Everardo Riestra y esta es la guía simple del complicado Reboe. En esta ocasión quiero platicarte acerca de las modalidades educativas. Y quiero arrancar contestando una de las preguntas más recurrentes en los videos, que es si puedo tener una escuela completamente virtual, incluyendo el edificio. La respuesta es no. El edificio tiene que existir, la institución tiene que existir, con ciertas características mínimas, si tú gustas, pero tiene que existir. Lo que es virtual o a distancia es la mediación docente y las evaluaciones que deben llevarse a cabo. Pero la institución pues debe de contar con instalaciones. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el marco legal acerca de las modalidades educativas. Nosotros tenemos tres grupos de modalidades. La primera es la escolarizada, la de toda la vida. Después tenemos no escolarizada y después tenemos una mixta. La mixta es una combinación de la no escolarizada y la presencial. Pudiera ser la presencial, aunque no es obligatorio. Bien, primero vamos a ver la mediación docente. La mediación docente es la interacción entre el alumno y el profesor. La mediación docente es la interacción del profesor y del alumno o del estudiante. Y ahí es donde se va a dar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso de la escolarizada o escolar, es obligatorio 100%. O sea, ahí no puedes tener nada virtual, todo se va a dar en la escuela. Y tiene que estar el profesor todas las horas que señale tu plan de estudios. Aquí cabe señalar que el que diseña el plan de estudios, pues eres tú. Entonces tú vas a definir cómo quieres que funcione este plan de estudios y en qué porcentaje es en el que te ubicas, para que selecciones la modalidad que más te conviene a ti como institución, pero claro, siempre pensando en que los intereses del estudiante o del alumno queden bien resguardados. Es decir, que no nada más sea cómodo para la institución, dejando de lado las características de aprendizaje. En la no escolarizada tenemos una mediación docente del 40% máximo. Es decir, tú puedes tener una mediación docente del 40%. Si tienes 100 horas, pues solamente 40 horas máximo. Pero puede ser cero. Puede ser cero. O sea, tú puedes decir que es cero y es cero. A lo máximo te vas a ir al 40%. Y esa mediación docente se va a dar a través de una plataforma tecnológica. Entonces, la autorización de REBOE, tú puedes optar por un REBOE federal y un REBOE estatal. En el caso de los REBOEs estatales, sí te indica que tú puedes prestar los servicios educativos de manera en línea, virtual o abierta a distancia en el estado en el que te encuentras. O sea, no podrías salirte del estado y ofrecer tus servicios. Esa es la teoría. En el caso de los federales, pues la teoría sería que estarían solamente en la Ciudad de México. En la realidad, pues ahorita estamos viviendo como que una fiesta en cuanto a la educación en línea, virtual o abierta a distancia, porque pues te puedes inscribir en una escuela que esté en Ciudad de México y tú vivas en Durango o vivas en Chiapas, pero la idea es que tú pudieras ir a la escuela en caso de que tuvieras un inconveniente. Imagínate que tengas que ir a, pues no sé, a resolver una duda o a atender cualquier situación, pues no vas a ir. Entonces, ese es el detalle. Pero bueno, ese es otro tema y vamos a dejarlo de lado en este momento. Continúo con la explicación. En el caso de la mixta, en línea o virtual, yo tengo una mediación docente del 40 al 99%. Del 41 al 99%. Es decir, yo puedo tener una mediación docente del 99%. Todas las clases las tendría en una plataforma en el caso de que yo decidiera
el 99%. Y en la abierta a distancia, igual, puedo tener una mediación docente del 41 al 99%. Y existe una modalidad en la mixta que es la dual. Esta es la que se usa cuando el alumno cursa algunas materias o áreas en la escuela y luego se va a una empresa a complementar su formación. Entonces, la mediación docente, en el caso de la escolarizada, es obligatoria. Es decir, el profesor tiene que estar ahí. En el caso de la no escolarizada, la mediación docente es opcional. Es opcional. Es decir, tú puedes aventarte toda la carrera sin mediación docente. Y en el caso de la mixta, ahí sí es obligatoria la mediación docente. O sea, tienes que tener sí o sí entre el 41 y el 99% de las horas del plan de estudios con un profesor. No físicamente, o sí, depende de lo que tú decidas, o a través de una plataforma. Entonces, si yo elijo, por ejemplo, no escolarizado en línea virtual, yo podría bajar la mediación docente hasta un 5%, un 10%, de tal manera que lo que vemos ahora de manera más, común, o lo más comúnmente utilizado, es que las escuelas ofrecen dos clases. Tú te inscribes en una carrera y te ofrecen dos clases, dos sesiones sincrónicas, por decir, el martes y jueves de 7 a 9 de la noche. Entonces, eso es la mediación docente. Pero tú decides si la ves o no la ves. Tú decides si entras o no entras. En el caso de la mixta, pues ahí sí tendrías que cumplir con la mediación docente. Pero acá es opcional. Entonces tú tienes que diseñar en función de qué, pues en función de tus objetivos de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? De igual manera, la trayectoria curricular, pues en el caso de la escolarizada es preestablecida, es decir, va una materia detrás de otra. Y en el caso de la no escolarizada, es flexible. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, ¿es flexible cómo? Es flexible como tú lo hayas diseñado en tu plan de estudios. Y en el caso de la mixta, es combinada. Es combinada, es decir, puede haber preestablecida o puede haber flexibilidad en el caso de la trayectoria curricular. En el caso del calendario y horario de actividades, en la escolarizada es fijo. Entras a las 8, sales a las 2, o entras a las 3, sales a las 7. No hay manera de moverlo. En el caso de la no escolarizada, específicamente en línea virtual, es flexible. Y en el caso de la abierta a distancia, es totalmente libre. Entonces, cuando nosotros hablamos de no escolarizada abierta a distancia, estamos hablando de un aprendizaje autónomo, donde es opcional la mediación docente, pero puede ser cero. Entonces son instrumentos distintos. ¿Y cuál vas a elegir? Pues depende de qué quieras lograr, depende de qué quieras, depende del diseño depende del diseño curricular. En la mediación tecnológica tenemos obligatoria y opcional. En el caso de la escolarizada es opcional. ¿Por qué? Porque tienes al alumno y al profesor todo el tiempo en la clase. Es opcional la mediación tecnológica. Es decir, puede ser que hagan un grupo y que le suban ahí las tareas o que utilicen alguna plataforma, pero eso sería opcional. En el caso de no escolarizada, específicamente en la que se refiere a en línea o virtual, es obligatoria. Tiene que existir forzosamente una plataforma en la que se desarrolle todo el proceso de la currícula. Y en el caso de la abierta a distancia, es opcional. Es aprendizaje autónomo. Tú le puedes dar carpetas, cuadernillos, lo que le quieras dar,
y el aprendizaje puede ser autónomo, 100%. En el caso de la mixta, en la línea en la que se refiere a la en línea virtual es obligatoria y en la que se refiere a la abierta a distancia es opcional y en la dual es opcional. Bien, entonces, cuando hablamos nosotros de educación en línea, estamos hablando de no escolarizada en línea virtual o no escolarizada abierta a distancia o bien certificación por examen. Cuando hablamos de carreras ejecutivas, donde el alumno va un sábado o un día a la semana, el que tú quieras, y ahí va a estar 6 horas o 4 horas, no sé, depende de lo que diga el plan. Estamos hablando de una modalidad mixta. Así es que depende de tu proyecto, pues cómo te vas a acomodar en este sentido. En lo que se refiere a la evaluación del aprendizaje, tenemos dos opciones, o presenciales, las evaluaciones, o en línea, o virtuales. En la presencial, en la escolarizada es presencial 100%. En la no escolarizada es en línea o virtual, en el caso de en línea virtual, y en el caso de la abierta a distancia es presencial o en línea virtual. Y aquí surge el tema del aula. Dice, bueno, si yo voy a tener la evaluación presencial, aunque el grupo esté en una modalidad no escolarizada, pues debo de tener un aula para aplicar esos exámenes. Entonces, la necesidad de la cantidad de salones o de aulas que tú vas a tener va a depender del diseño de tu plan de estudios. Es decir, si tú marcas en tu diseño que la evaluación será presencial, pues entonces tendrás que contar con un salón. En el caso de la mixta abierta a distancia, pues dependiendo de la carga que tú le des a la mediación docente, pudiera ser que con un aula pudieras tener un grupo en la mañana, un grupo en la tarde, y uno va a ir el lunes, otro va a ir el martes, otro va a ir el miércoles, y puedes tener un balanceo de espacios acorde con lo que tú tienes. Ese es el tema. En la instancia que evalúa, en todos los casos la responsabilidad de la evaluación es de la institución educativa. O sea, tú tienes que definir cómo lo vas a evaluar, cómo van a ser las evaluaciones. Y la instancia que emite el documento también es la institución que presta el servicio educativo la que evalúa, salvo en la modalidad dual, mixta dual, donde el alumno se va a una empresa a concluir su aprendizaje, entonces tiene que ir a un organismo certificador para que le otorguen un certificado de las competencias que adquirió, aunque esto pudiera ser opcional. Pero si lo estás mandando a una empresa para que adquiera ciertas competencias, pues lo mejor es que concluya todo el ciclo y obtenga sus certificados de la empresa certificadora avalada por Conocer. Bien amigos, así está el tema de las modalidades. Entonces, de aquí se desprende la necesidad o no de las aulas y de cuántas aulas. Por mi parte es todo, espero que haya sido claro y nos vemos en la próxima.